Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Sabes, no esperaba una banda de música ni fuegos artificiales cuando me embaracé. No buscaba un espectáculo extravagante ni nada demasiado sofisticado. No soy de las que publican revelaciones de género en redes sociales con bombas de humo de colores ni gastan miles de dólares en arcos de globos y paredes de flores. Solo quería un poco de esfuerzo, un poco de reconocimiento, algo cálido y considerado de mis padres que dijera: estamos orgullosos de ti. Nos alegramos por ti. ¿Pero qué recibí en cambio? Una felicitación tibia y una tarjeta barata de tienda con un te quiero garabateado al pie. Déjenme retroceder un poco, porque tendrá más sentido si saben cómo sucedió todo. Mi hermana menor, Emily, recibió todo el trato real. Cuando anunció su embarazo el año pasado, cualquiera habría pensado que el Palacio de Buckingham estaba organizando la fiesta. Mis padres se lucieron. Hablo de alquilar un lugar privado, un organizador de eventos profesional, centros de mesa personalizados con las iniciales de su bebé, un pastel de diseño que parecía sacado de un museo de repostería, e incluso una maldita torre de champán. Champagne. En un baby shower. Para los invitados, por supuesto, no para ella, aunque no me sorprendería que alguien le diera una copa solo para el brindis. Y no fue solo la decoración y el brillo. Invitaron a más de 50 personas, incluyendo primos lejanos que no veía desde hacía años e incluso a algunos de mis antiguos profesores del instituto, algo que todavía no entiendo. Mi padre contrató a un fotógrafo local especializado en eventos de maternidad y mi madre lució un vestido nuevo solo para la ocasión. De hecho, se hizo la manicura a juego con la temática del baby shower, un rosa pastel suave con estrellitas doradas. Esto es imposible de inventar. Recuerdo estar sentada allí durante esa fiesta, embarazada de un embarazo muy avanzado, sonriendo y asintiendo mientras todos arrullaban la barriguita de Emily como si fuera la segunda venida de Cristo. Nadie me preguntó cómo me sentía, aunque ya estaba en el tercer trimestre y andaba como un pingüino con ciática. Pero bueno, lo mantuve tranquilo. No quería que se tratara de mí. Pensé que quizá me sorprenderían con algo más adelante. Les di el beneficio de la duda, como una idiota. 2 meses después, di a luz a un niño sano, la luz de mi vida. Lo llamamos Jack, como mi abuelo. Fue un parto difícil, pero valió cada minuto. Llamé a mis padres desde el hospital, con la voz temblorosa de alegría y cansancio, esperando que vinieran a vernos. Finalmente lo hicieron, con un ramo de flores de gasolinera y una tarjeta que parecía haber sido recogida al entrar. De esas tarjetas que uno coge cuando está haciendo cola detrás de alguien que compra lotería y cecina. Ningún regalo. Ningún gesto cariñoso. Ni siquiera un dichoso pijama. Cuando le pregunté con delicadeza, y quiero decir con delicadeza, mi madre me dijo: «Ay, cariño, últimamente hemos tenido un montón de gastos. Ya sabes cómo son las cosas. Ahora mismo no podemos permitirnos nada». Sonreí con educación, pero por dentro sentí que algo se quebraba. Al principio no era rabia. Era más bien una tristeza que se iba apagando poco a poco. Ese tipo de dolor invisible que se cuela silenciosamente y persiste como el moho en las paredes. Asentí, les di las gracias por venir y me callé. 3 días después, pasé por casa de mi hermana para dejarle ropa que había dejado en mi casa. Al entrar en su cochera, se me revolvió el estómago. Ahí estaba, una camioneta nueva. Brillante, impecable, con la matrícula del concesionario aún colgando del retrovisor. La miré como si me hubiera dado una bofetada. Cuando le pregunté por ella, sonrió radiante y dijo: «Ah, sí. Mamá y papá nos la sorprendieron la semana pasada. ¿Verdad que es increíble? Siempre he querido una de estas». Volvió sonreír. Esa misma sonrisa que di en el hospital. La que pones cuando el corazón te sangra silenciosamente. No dije ni una palabra. Ni a ella. Ni a mis padres. Ni siquiera a mi marido. Pero esa noche, después de arropar a Jack en su cuna y servirme una copa de vino, me senté en silencio y miré al techo un buen rato. Algo dentro de mí se endureció. No lloré. No me enfurecí. Pero empecé a pensar de una forma que no había hecho antes. Me di cuenta de que no quería una disculpa. Ni siquiera quería que lo arreglaran. Lo que quería era que vieran lo que se siente cuando alguien te muestra en silencio lo poco que significas, pero lo hace con gracia, con silencio y con una sonrisa que lo dice todo, incluso con palabras. Quería darles algo que no pudieran envolver en un lazo. Una dosis lenta y amarga de su propia medicina, servida fría y con elegancia. Aún no tenía un plan. No exactamente. Pero sabía que algo se avecinaba. Podía sentirlo crecer, lenta y pacientemente, como una tormenta que se acercaba a lo lejos. Y cuando llegara, no sería ruidoso. No sería violento. Pero dejaría una huella imborrable.
Uno pensaría que al llegar a los 30, dejaría de esperar que sus padres cambiaran. Se diría que ya lo había superado, que las heridas ya no dolían como antes, que había construido su propia vida y ya no necesitaba su aprobación. Pero de alguna manera, cuando uno se convierte en padre, todos esos viejos sentimientos vuelven a la superficie, densos y amargos, como una olla que lleva demasiado tiempo hirviendo. Y en mi caso, volvieron con toda su fuerza en cuanto vi aquella flamante camioneta nueva en la entrada de mi hermana Emily. No era solo un coche. Era una valla publicitaria que me recordaba que, para mi familia, siempre había sido, y probablemente siempre sería, la hija menor. De pequeña, nunca lo gritaban a los 4 vientos. Nadie decía nunca, Emily es nuestra favorita. No, era más sutil. Se notaba en cómo se iluminaban los ojos de mi padre cuando ella entraba en una habitación, en cómo mi madre siempre encontraba una excusa para hablar de sus notas, de sus novios, de sus logros. Se notaba en cómo se inclinaban hacia mí durante sus historias y parecían un poco aburridos durante las mías. Emily fue la niña mimada desde el momento en que salió del vientre materno. Era la hija perfecta con la que todo padre sueña, reina del baile, estudiante sobresaliente, presidenta del consejo estudiantil, la clase de chica que ves en los folletos universitarios y en los anuncios de pasta de dientes. Mientras tanto, yo era solo Rachel. La callada. La ratón de biblioteca. La niña que no lloraba mucho, no pedía cosas, no hacía berrinches. Aprendí pronto que si no necesitabas mucho, tampoco recibías mucho. Mis boletines de calificaciones eran excelentes, pero nadie los enmarcaba en la nevera. Cuando entré a la universidad, me felicitaron con una sonrisa amable y una palmadita en la espalda, y enseguida empezaron a planear un viaje para visitar la universidad soñada de Emily, aunque ella todavía estaba en segundo de preparatoria. No fue abuso. Simos claros. Me alimentaron, me vistieron, me pagaron la escuela. Pero hay una diferencia entre satisfacer las necesidades de un niño y demostrarle que realmente importa. Nunca alzaron la voz, pero tampoco expresaron mucho más, ni interés, ni afecto, ni presencia. Era como si viviera en la misma casa, pero en una frecuencia diferente, un poco desentonada con la radio familiar. Cuando empecé a salir con Mark, mi ahora esposo, apenas lo reconocían. Cuando Emily trajo a casa a su novio, ahora su esposo, mi papá le estrechaba la mano y le ofrecía cervezas a los 5 minutos de conocerlo. Mi mamá empezó a llamarlo cariño antes incluso de saber su apellido. Es curioso cómo uno puede sentirse como un extraño en su propia familia, incluso cuando nadie intenta apartarlo. Simplemente nunca me incluyeron. Y lo intenté, créeme. Intenté acortar distancias, ganarme el mismo cariño que le daban a Emily como caramelos en Halloween. Recuerdo que una vez, hace años, traje a casa un premio que había ganado en el trabajo. Un reconocimiento de la empresa, nada del otro mundo, pero significaba algo para mí. Se lo enseñé a mi madre, esperando ver un poco de brillo en sus ojos. Lo miró, sonrió vagamente y dijo, «Qué bien, querida. Ah, te dije que Emily va a recibir un aumento en el trabajo». Siempre fue así. Hiciera lo que hiciera, Emily, de alguna manera, lo hacía mejor, más rápido, con más estilo. Ella lloraba, ellos venían corriendo. Yo lo sobrellevaba en silencio, y ellos lo llamaban fuerza. Pero la fuerza sin apoyo empieza a sentirse como si me hubieran olvidado. Me decían que era independiente, autosuficiente, fácil de mantener. Pero la verdad es que simplemente me entrenaron para esperar menos. Y se me daba fatal fingir que no me importaba hasta aquel día en la entrada, cuando la mentira se derrumbó. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha pasado por alto tu familia? No por odio, sino porque están demasiado ocupados amando a alguien más. No exactamente la oveja negra, sino la que se mimetiza con el resto, la que no causa problemas y asume que no los tienes. Quiero saber, ¿has vivido eso? ¿Has sentido ese dolor silencioso en el pecho cada vez que elogian a alguien por cosas por las que tuviste que luchar el doble? Cuéntamelo abajo, quiero escuchar tus historias. Porque estoy harta de fingir que esto es raro. No lo creo. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la camioneta. Ni siquiera el hecho de que no se molestaran en traer un solo regalo para dar la bienvenida a mi hijo recién nacido. Fue lo que dijo mi madre cuando le pregunté, con toda la delicadeza y calma que pude, por qué no hacían más, no solo por el bebé, sino por mí. Me miró fijamente a los ojos y dijo, no te lo tomes como algo personal, Rachel, siempre has sido más autosuficiente. Como si el amor fuera una especie de caridad para la que no tenía derecho. Como si necesitar menos significara merecer menos. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí estalló, no por rabia ni por rencor, sino por la fría y dura comprensión de que había pasado toda mi vida esperando que me vieran personas que nunca me veían. Ya no iba a pedirles su amor.
Iba a mostrarles exactamente lo que crea ser ignorada, no con confrontación ni con gritos, sino con silencio, acción y un poco de venganza poética. Hay un cierto tipo de silencio que no proviene de la tristeza ni de la conmoción, sino de algo más profundo, algo más frío, más calculado, como el sonido del acero afilándose en voz baja. Eso fue lo que sentí la noche que me enteré de lo de la camioneta. No grité, no lloré, ni siquiera maldije en voz baja. Simplemente guardé silencio, ese tipo de silencio que ya no hace preguntas ni pide explicaciones. Porque cuando alguien te dice lo que significas para él sin siquiera usar palabras, o sigues pidiendo migajas o recuperas tu dignidad pieza a pieza y construyes algo mejor con ella. Así que esa noche, después de acostar a Jack y terminar con las últimas botellas, me serví una copa de vino y me senté en el borde del sofá, sin mirar a ningún lado. Mi esposo, Mark, entró y enseguida notó que algo no iba bien. Siempre ha tenido ese radar, no del que exige respuestas, sino del que escucha los momentos de silencio. Se sentó a mi lado y no dijo nada de inmediato. Simplemente esperó, dejando que el peso de la habitación hablara primero. Después de unos minutos, lo miré y le dije, necesitamos mejorar el garaje. Parpadeó, confundido por un momento, probablemente pensando que finalmente había perdido la cabeza. Pero luego añadí, confía en mí, ¿vale? Y así fue. Esa es una de las cosas que siempre me ha encantado de él, nunca pregunta porque cuando sabe que ya me han presionado demasiado. Confía en mi silencio como otros confían en las palabras, y en ese momento, eso era lo que más necesitaba. Lo que él no sabía, y nadie en mi familia lo sabía, era que llevaba años con una vieja propiedad de inversión. Una que había comprado discretamente tras una pequeña herencia de mi tía. Un dúplex modesto en una buena zona de la ciudad, nada ostentoso, pero que se había revalorizado con el tiempo y me generaba ingresos constantes por alquiler. Nunca hablé mucho de ello, sobre todo porque nunca me pareció que mereciera la pena mencionarlo. Pero ahora tenía un propósito. Y ese propósito no tenía nada que ver con el lucro, sino con el simbolismo. Llamé a la inmobiliaria a la mañana siguiente. Al final de la semana, la propiedad estaba en depósito. And I, Destiny. Ni lo dudé. No se lo dije a nadie, salvo a Mark. Mientras mis padres estaban ocupados comprándole camionetas a mi hermana y organizándole sus lujosos baby showers, yo vendía un pedazo de historia silenciosa y no mencionada, un pedazo que ni siquiera sabían que tenía, para financiar una declaración que no necesitaba ser pronunciada para ser entendida. No se trataba de seguir el ritmo ni de superar a nadie. Se trataba de reclamar algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi sentido de poder, mi derecho a decir, veo lo que hiciste y he decidido que no sigo jugando a este juego. Mark aún no entendía lo que tenía en mente. Me hacía preguntas sin parar, ¿hablamos de más almacenamiento o de algo más serio? Yo seguía sonriendo y respondiendo, ya verás. Y él lo dejó pasar, confiando en el plan que se gestaba tras mi mirada serena. Eso es lo que tiene un buen hombre, no necesitas saber cada detalle para saber que estás haciendo algo importante. Primero vaciamos el garaje. Cajas viejas, herramientas sin usar, todo desapareció en un fin de semana. Contratamos a alguien para que pintara los pisos con epoxi, repintara las paredes e incluso instalara iluminación nueva. Luego hice la compra. Una que no solo era cara, sino también llamativa. Era elegante, sobria, llamativa sin ser ostentosa. Un símbolo de independencia, de éxito discreto, de hacer algo grande sin pedir permiso. ¿Y lo mejor? No era algo que mis padres esperarían jamás de mí. Porque para ellos, siempre fui solo la hija menor, práctica, modesta, responsable. No el tipo de mujer que aparca un coche de lujo en su garaje como si nada. Cuando llegó el coche, ni siquiera se lo dije a Mark enseguida. Esperé a que llegara del trabajo, le dije que abriera el garaje y vi cómo se le dibujaba una sonrisa al verlo. Se rió y dijo algo así como, bueno, ahora sí que tienes que decirme de qué se trata todo esto, y yo simplemente me apoyé en la puerta y le dije, solo un pequeño recordatorio de que no necesito las obras de nadie. No era para presumir. No tomé fotos. No lo publiqué en internet. No lo exhibí por el barrio. Ese no era el objetivo. El objetivo era lo que representaba, una declaración sin palabras de que ya no seguiría interpretando el papel que me habían asignado en su pequeño teatro familiar. Ya no sería la última. Ya no sería la que no necesitaba mucho. Porque quizá no necesitaba sus regalos, su atención y sus elogios vanos, pero eso no significaba que no tuviera todo el derecho a ser vista. 2 semanas después, el taller estaba perfecto, reluciente, pulido, acabado hasta el último detalle. Y el coche estaba allí como un monumento a todo lo que nunca me dieron, pero todo lo que yo mismo había construido. Y aún así, no los llamé. No les escribí. No lo mencioné en nuestras llamadas semanales de control.
Simplemente esperé, tranquilo y paciente, porque sabía que finalmente vendrían. Y cuando lo hicieran, no sería el bebé lo primero que notarían. Sería el garaje. Sería lo que creían que nunca podría tener, no porque no pudiera permitírmelo, sino porque siempre habían dado por sentado que no me atrevería. Pero lo hice. Y no dije ni una palabra. Simplemente esperé. Ocurrió un domingo por la tarde, uno de esos días brumosos y medio tranquilos en los que se suponía que no pasaría gran cosa, y probablemente por eso pasó. Mark había llevado a Jack a dar una vuelta por la manzana para que yo pudiera respirar un poco, y estaba doblando la ropa en la sala cuando oí un coche detenerse en la entrada. No era el de Mark ni el de ningún vecino que reconociera, sino ese zumbido de motor tan familiar que no había oído en meses. Miré por la ventana y, por supuesto, allí estaba, el sedán de mis padres, acercándose como si todo estuviera normal, como si hubiéramos almorzado la semana pasada y nos hubiéramos reído del tiempo con un café. No habían llamado, ni escrito, ni avisado. Siempre era así. Aparecían cuando les convenía, suponiendo que serían recibidos con los brazos abiertos y una cafetera. Pero esta vez, no vinieron solos. Emily salió del asiento del copiloto, tan arreglada como siempre, con el pelo rizado lo justo para parecer informal pero deliberado, cargando una especie de bolsa de regalo, probablemente llena de más cosas para Jack ahora que había visto fotos de él en internet y había decidido hacerse la tía cariñosa por un día. Mi madre saludó con la mano como si fuera una visita de cortesía, y mi padre caminó hacia la casa como si fuera suya. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, en parte por costumbre, en parte porque quería acabar con aquello cuanto antes. Entraron con el mismo ruido de siempre, mi madre, efusiva y con esa voz dulzona y aguda, mi padre fingiendo estar impresionado con la decoración aunque no había cambiado nada desde su última visita, y Emily rondando con su sonrisa falsa y esa bolsa de regalo colgando de su muñeca como si fuera un objeto de atrezo en una obra de teatro. Se dirigieron a la sala y enseguida empezaron a buscar a Jack, que aún no había vuelto de su paseo, y mi madre dijo algo así como, «Ay, ¿dónde está nuestro pequeño? Le trajimos algo especial». Quise reírme en ese mismo instante, porque ya sabía lo que se avecinaba. Los suaves arrullos, los cumplidos poco entusiastas, las miradas rápidas a su alrededor fingiendo admirar cosas que habían ignorado durante años. Todo estaba tan ensayado con tanto dolor, como si hubieran leído un artículo titulado «Cómo fingir que te importa tu otra hija». Mi madre me entregó la bolsa, un par de pijamas, un sonajero de plástico barato y un babero que decía el favorito de la abuela en letras azules desteñidas. Sonreí cortésmente y le di las gracias, aunque el amargor en la garganta me sabía más fuerte que el café molido. Entonces sucedió. El momento que había estado esperando, el que no le había contado a nadie, ni siquiera a Mark con todo detalle. Mi padre se dirigió a la puerta trasera, la que da al garaje, y preguntó con naturalidad, «¿Al final organizaste ese espacio como dijiste?» El corazón me dio un vuelco, no de nervios, sino de satisfacción. Me acerqué, abrí la puerta y la abrí de par en par sin decir palabra. La luz dio justo en el punto justo, destellando sobre la superficie pulida del coche como si hubiera estado esperando su presentación toda la semana. No se quedaron boquiabiertos exactamente, fue algo más sutil. Mi padre parpadeó, se detuvo a medio paso y entró lentamente en el garaje, mirando el coche como si no fuera mío. Mi madre los seguía con los ojos abiertos, observando cada centímetro del vehículo con esa incredulidad que solo un padre puede mostrar cuando su hijo hace algo que supera sus expectativas. Era más nuevo, más elegante y más caro que la camioneta de Emily. El interior de cuero aún olía a limpio, el cromo estaba impecable, y pude ver en sus caras que cada detalle lo sería como papel. Emily fue la última en entrar. Se quedó allí, con los brazos cruzados, fingiendo estar impresionada, pero vi un destello en sus ojos. Ese destello de celos que jamás admitiría, esa comprensión de que yo había hecho algo que no previó. Mi madre finalmente rompió el silencio, con la voz cortante y un poco demasiado alta, intentando controlarse. «¿Quién te compró eso?», preguntó, y juro que apenas movió los labios al decirlo. Ni lo dudé. Me volví hacia ella, le sonreí con una sonrisa apenas perceptible y le dije, «Oh, solo algo que me pueda permitir, ya que nadie más podía». Mi padre no respondió. Se quedó allí, mirando el coche como si fuera un idioma extranjero que no entendía, como si de repente se hubiera dado cuenta de que su idea de quién era yo ya no encajaba. Emily lo miró, luego a mí, luego al coche, y por un segundo, solo un segundo, vi que las comisuras de sus labios se tensaban. Pero ni siquiera esa fue la parte que realmente los impactó. Eso vino después. Porque estacionado justo al lado de ese coche, en el mismo garaje impecable, había algo completamente distinto. Algo que aún no habían notado. Y cuando lo hicieran, les impactaría más que cualquier motor o cromo.
Me quedé allí observando cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa a la confusión, porque lo que no entendían era que este garaje no era solo lujo. Se trataba de enviar un mensaje que sentirían en sus huesos. Hay un tipo de venganza que no se envuelve en rabia ni se adereza con peleas a gritos, que no implica portazos ni gritos, sino decisiones silenciosas y deliberadas que resuenan más fuerte que cualquier insulto. Esa era la que yo buscaba, no un ojo por ojo infantil ni un intento superficial de superar a mi hermana, sino algo más hiriente, algo complejo, algo que no olvidaran en cuanto se fueran. Y precisamente por eso el segundo regalo en ese garaje nunca fue para su aprobación. Fue para su juicio. El coche ya había cumplido su cometido. La sorpresa inicial, la incredulidad, los cálculos silenciosos que se cernían en la mirada de mis padres mientras intentaban comprender cómo podía permitirme algo tan refinado, tan intencional, tan alejado de la imagen limitada que siempre habían tenido de mí. Pero la verdadera declaración, la que se les quedaría en la garganta durante días, estaba aparcada justo al lado, casi modesta en comparación a primera vista, pero innegablemente más contundente una vez que sus ojos se fijaron en los detalles. No era un vehículo más. Era un juego de cuarto de bebé totalmente personalizado, dispuesto como un expositor, con cada elemento colocado con cuidado para expresarse con mayor claridad que las palabras. Había transformado ese lado del garaje en una visión cuidada del cuidado, un espacio que, a primera vista, podría haber parecido excesivo, pero al examinarlo más de cerca, albergaba algo mucho más profundo. Había una cuna vintage tallada a mano, restaurada con delicados detalles dorados y suaves sábanas verde salvia. Una mecedora a juego de rico terciopelo, junto a una mesa auxiliar llena de libros infantiles clásicos. Una cómoda antigua restaurada con pomos de latón pulido, coronada con fotos enmarcadas de Jack, ninguna de las cuales mostraba a nadie más. Una pequeña lámpara proyectaba una cálida luz sobre el espacio, su resplandor se reflejaba en las sutiles y elegantes letras de la placa que colgaba sobre todo. Al principio no se fijaron en la placa. Sus ojos seguían escudriñando los detalles, intentando descifrar qué demonios hacía una habitación infantil en un garaje. Pero entonces mi madre dio un paso adelante, entrecerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza. Entreabrió la boca lentamente mientras sus ojos se fijaban en las palabras grabadas en la veta de la madera. No dijo ni una palabra, pero vi cómo sus hombros se tensaban como si cada letra le hubiera dado de lleno en el pecho. Decía, para nuestro bebé, de los padres que nunca tuvieron la oportunidad de cuidarlo. Y ahí estaba, el verdadero dolor. La verdad que había cargado durante años, grabada en un trozo de roble y acumulada como una acusación silenciosa. No la miré directamente. Me quedé de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo el silencio se espesaba a su alrededor como una niebla. Mi padre, que rara vez perdía la oportunidad de comentar, no habló. Emily miró la placa, luego me miró a mí, y su rostro se transformó como el de la gente cuando por fin empieza a comprender algo que llevas años intentando decir. Mark entró unos minutos después, con Jack en brazos, ajeno al momento en que entraba. Los saludó con educación, demasiado educada para la tensión que reinaba en la habitación, y le ofreció a mi padre una bebida, que él rechazó con un gruñido apenas perceptible. Mi madre tocó el borde de la cuna con las yemas de los dedos como si fuera a quemarse. Emily estaba de pie junto a la cómoda, mirando la foto enmarcada de Jack sonriendo en mis brazos, sus ojos yendo y viniendo de la imagen a la placa una y otra vez, como si intentara reconciliar la silenciosa brutalidad de esas palabras con la hermana que creía conocer. No se quedaron mucho más tiempo después de eso. La visita terminó con unas despedidas incómodas, sonrisas forzadas y la promesa de vernos pronto, que todos supimos que era mentira en cuanto salió de la boca de mi padre. Salieron de la entrada lentamente, como si aún estuvieran asimilando lo que habían visto, como si el peso de sus propias acciones finalmente hubiera empezado a oprimir su orgullo. Pasaron 3 días sin saber nada de ellos. Entonces, en plena tarde tranquila, vibró mi teléfono con una llamada de mi padre, algo inusual. Respondí con un simple hola, esperando alguna disculpa, algún intento de reconciliación o, al menos, una explicación poco entusiasta. Pero no. Lo que dijo a continuación casi me hizo reír a carcajadas. Dijo, tu hermana ha estado muy molesta desde que la visitamos. Dijo que se sintió humillada, como si intentaras dejarla en ridículo. Cree que lo que hiciste fue innecesario. Me quedé en silencio un segundo, dejando que lo absurdo del asunto se asentara antes de responder. Y entonces, con calma, casi con naturalidad, dije, dile que así se siente ser el segundo. No respondió de inmediato. Podía oír cómo se le cortaba la respiración, esa silenciosa comprensión de que esta conversación no iba como él esperaba.
Quizás por primera vez, empezaba a comprender que ya no seguía las reglas, que por fin había salido del aprieto en el que me habían metido toda la vida. No esperé a que encontrara sus siguientes palabras. No me importaba la excusa o la súplica que pudiera seguir. Acabo de colgar. Y el clic de esa llamada finalizada fue más satisfactorio que cualquier disculpa que hubieran intentado fingir. Hay un momento después de cada tormenta en que el aire se aquieta, no precisamente pacífico, sino cargado de las consecuencias, como si hasta el viento necesitara un minuto para procesar lo que acababa de pasar. Así me sentí en los días posteriores a la llamada de mi padre, una extraña calma que no pedía ni ofrecía perdón. Nadie volvió a llamar. Nadie apareció con flores, disculpas ni explicaciones incómodas fingiendo no entender el significado de esa placa. No pidieron venir a casa. No nos invitaron a cenar. Ni siquiera enviaron un mensaje para saber cómo estaba Jack. ¿Y saben qué? No lo extrañé. Ni un poquito. Por primera vez en mi vida, dejé de buscar la aprobación que nunca me perteneció. Dejé de intentar leer entre sus silencios, de justificar su negligencia, de escribir ensayos mentales defendiendo sus decisiones como si fuera una especie de abogado sin sueldo por sus fracasos emocionales. No me sentí culpable. No me sentí cruel. Simplemente me sentí limpio. Como si me hubiera quitado años de resentimiento silencioso de la piel con una exhalación larga y lenta. Quizás era mezquino, sí. Pero quizás también era poesía. Una silenciosa reivindicación de algo que nunca creyeron que tuviera derecho a poseer. Hay una delgada línea entre la venganza y la reivindicación, y admito que no siempre tengo claro de qué lado estoy. Se trata de demostrar algo o de darme por fin permiso para dejar de esperar lo que ellos dicen. Sigo sin estar segura. A veces pienso en eso, normalmente de madrugada, cuando Jack duerme y la casa por fin está en silencio, y el único sonido es el lento ritmo de su respiración a través del monitor de bebé. Me siento en ese silencio, no agobiada por la culpa, sino reflexiva, como una mujer que por fin se aleja de una puerta a la que ha estado llamando toda su vida. Mark me preguntó una vez, unas semanas después, si me sentía mejor ahora, si hacer lo que hacía me daba paz. Y le dije la verdad. Le dije, no se trata de sentirme mejor. Se trata de ser honesta. Porque lo que más me pesaba no era la desigualdad, ni la camioneta, ni la ducha, ni la tarjeta barata. Eran los años de fingir que no importaba. Los años de sonreír, de convencerme de que solo estaba exagerando, siendo dramática o demasiado sensible. Y ahora, ya no tenía que fingir. No necesitaba su validación, porque ya había superado la parte de mí que alguna vez sí la necesitaba. Sé que algunos dirían que lo que hice fue infantil. Sé que hay quienes dirían que debería haberlo dejado pasar, que la familia es la familia, que no se combate el fuego con fuego. Pero esas personas nunca han sido ignoradas por quienes se suponía que serían su primer hogar. Nunca han estado en una habitación llena de familiares sintiéndose como huéspedes de su propia sangre. Nunca les han dicho que eran fuertes cuando en realidad no tenían apoyo. Y tal vez si lo hubieran sabido, entenderían que a veces el silencio habla más fuerte que el perdón. Mis padres nunca volvieron a sacar el tema. Ni el coche, ni la habitación del bebé, ni la placa. Se convirtió en una de esas cosas tácitas que flotaban en el aire entre nosotros, como una línea invisible que ninguna de las partes estaba dispuesta a cruzar. Seguían enviando alguna que otra tarjeta de cumpleaños, seguían comentando algunas fotos de Jack cuando Mark las publicaba, pero la calidez había desaparecido. O quizás nunca había estado ahí, y yo por fin había dejado de fingir que sí. No echaba de menos sus llamadas porque, de todas formas, nunca eran constantes. No ansiaba su aprobación porque había aprendido a sobrevivir sin ella. Pero a veces, en los momentos de tranquilidad, me sorprendo preguntándome, no por arrepentimiento, sino por costumbre. Si algún día tengo otro hijo, ¿aparecerá esta vez? ¿Decidirán de repente que éste importa más? ¿O ya han elegido a quien vale la pena amar, y los demás somos solo extras en su narrativa de niño dorado? No lo sé. Y tal vez ya no importe. Porque al final, no necesitaba gritar para que me escucharan. No necesitaba rogar por lo que debería haber sido dado libremente. Simplemente tenía que dejar de pedir por completo. Tenía que dejar de medir mi valor a la sombra de los focos ajenos. Tenía que dejar de permitir que su silencio definiera mi historia. Me enseñaron que yo no importaba, así que les demostré que no los necesitaba.